Hola queridos alumnos y alumnas. El día de hoy me encuentro con ustedes. Mi nombre es Lisbeth Aquino Cerqueda y voy a ser su docente de formación cívica y ética. Soy del nivel secundaria y el tema que revisaremos el día de hoy se llama conflictos interpersonales y sociales. Así que a continuación veremos en la pantalla el aprendizaje esperado. Bien, como les mencioné, el tema son los conflictos interpersonales y sociales. Y el aprendizaje esperado es: utiliza el diálogo para construir consensos y acude a la mediación y a la facilitación de un tercero cuando no logra resolver un conflicto. Muy bien, nosotros sabemos que a lo largo de nuestra vida vamos a tener algunas problemáticas que puede ser que sean causados por la falta de comunicación o por algunas situaciones que nosotros interpretamos a nuestro alrededor. Así que el día de hoy vamos a analizar qué es el conflicto y la manera en que podemos solucionarlo. Antes de adentrarnos al tema, me gustaría contarles una historia que sucedió en África. Un antropólogo hace muchísimo tiempo llegó a África con la idea de estudiar las costumbres y sobre todo los valores fundamentales de los pueblos en África. Entonces él realizó un concurso en el que pretendía que los niños llegaran a alcanzar una cesta de frutas que se encontraba al lado de un árbol. En ese momento lo que hizo fue que les dijo: el primero que llegue de manera más rápida a la cesta va a ser quien se apropie de todas las frutas que se encuentran dentro de la cesta. Sin embargo, en el momento en el que él dio la señal para que arrancaran a correr, pasó algo sorprendente. Los niños, en lugar de correr de manera individual, se tomaron de las manos y corrieron juntos para alcanzar la cesta. Él, por supuesto, sorprendido por esta situación, le preguntó a ellos cuál era la razón de haber tomado esta decisión. Y entonces uno de ellos contestó: Ubuntu. Y esto era algo que él no conocía. Entonces el niño le explicó: Ubuntu es una frase que nosotros utilizamos para hacernos ver que la felicidad de uno no podría estar basado en la tristeza de los demás. Entonces, al preguntar qué significaba, se dio cuenta que tenían razón, que la cooperación era parte importante de estas culturas en África y por lo tanto, pues obviamente era algo que fomentaba esta integración. Pero sabemos que a lo largo de nuestra vida las situaciones no siempre son así, no siempre somos empáticos, no siempre somos cooperativos. En algunas ocasiones podemos llegar a tener discrepancias con las personas y esto puede provocar conflictos. Muy bien, entonces para partir con nuestro tema del día de hoy, vamos a ver la siguiente diapositiva en el que vamos a definir el conflicto. Me interesa saber lo que ustedes creen que es un conflicto y cuál ha sido el último conflicto que han tenido a lo largo de su día o a lo largo de las semanas. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cuáles fueron las decisiones que los ayudaron a alcanzar esta resolución en los conflictos? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué aprendieron de ese conflicto? Esto es fundamental para que nosotros podamos, por supuesto, ir armando una serie de estrategias para afrontar estas problemáticas que se van a ir presentando a lo largo de nuestra vida. Recordemos que nosotros convivimos de una manera en la que nos podemos interaccionar con personas muy cercanas como nuestra familia, nuestros maestros, nuestros amigos, pero también con otras personas que no son tan cercanas. Y es ahí cuando hablamos del concepto del conflicto social, que vemos que por supuesto tiene que ver con la diferencia en cuanto a la cultura, la ideología, las religiones. Muy bien. Ahora sí, acompáñenme a ver, por favor, la definición de conflicto. El conflicto, por ejemplo, es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas. Esto significa que en muchas ocasiones nosotros podremos tener algún enfrentamiento con una persona o con varias de ellas. Y lo que sucede en un conflicto es que casi nadie quiere ceder, todos queremos tener la razón. Sin embargo, sabemos también que parte de la solución de un conflicto tiene que ver
con que podamos dar nuestros puntos de vista y que podamos ser empáticos con los demás. Esto mediante el diálogo y mediante la apertura que nosotros le permitamos al otro en la exposición de sus ideas. Por lo tanto, esto es muy, muy importante. Muy bien, entonces los conflictos de alguna forma pueden llegar a ser inestabilizar nuestra vida. Sin embargo, no siempre significa que tengan aspectos negativos. Tienen aspectos tanto positivos como negativos. Así que lo siguiente que vamos a hacer es justamente ver cuáles serían aquellas situaciones negativas de un conflicto y las situaciones positivas. ¿Ok? Bien, mientras vayan pensando en esto. Las ventajas que puede llegar a tener un conflicto es que sirven para liberar las tensiones, ¿ok? Esto significa que las personas que llegan a tener un conflicto puede ser que en algún momento dado ya hayan tenido algún otro malentendido con esa misma persona. Sin embargo, cuando tú enfrentas o confrontas la situación, es muy probable que de alguna forma la persona te explique sus razones y te dé a entender la verdadera razón del por qué actuó o del por qué pensaba de esa manera. Promueve el interés en el tema que provocó el conflicto. Muchas veces el tema en general se puede investigar y se puede abundar más cuando nosotros realmente queremos tener la razón en una situación problemática. ¿Ok? Entonces investigaremos y trataremos de tener la razón. Y esto, claro, teniendo la mayor cantidad de información posible. Otra de las ventajas es que puede hacer que los grupos se unan más. Si nuestro conflicto es con un grupo, entonces lo que va a suceder es que si pertenecemos al grupo contrario, va a hacer que todos trabajemos de manera más solidaria y cooperativa para poder vencer al grupo opositor o para darle más razones en cuanto a la problemática, ¿no? Muy bien, algunas de las ventajas son las siguientes. Puede fragmentar una relación. Sabemos que un conflicto puede hacer que la relación que lleguemos a tener con una persona se termine totalmente. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que para solucionar un conflicto debemos tratar de darle una solución que nos lleve a la paz y no a la violencia, para que no terminemos dejándole de hablar o alejándonos de esa persona con la que estamos teniendo este conflicto. Puede reducir la confianza. También esta es una gran desventaja, ya que después del conflicto, independientemente de que se solucione o no, es muy probable que la persona o las personas con las que nosotros hayamos tenido el conflicto, pues ya no sean lo suficientemente confiables para nosotros o viceversa, que nosotros no seamos confiables para esas personas. Otra de las desventajas es que también puede provocar situaciones emocionales como la depresión o la baja autoestima. Sabemos que cuando nos encontramos en conflicto con alguien, esa persona, dependiendo de la cercanía que tenga con nosotros, puede ser que sufra de depresión o incluso que nosotros podamos sufrir de esa depresión. Y baja autoestima porque cuando estamos molestos y estamos afrontando un conflicto, a veces decimos o hacemos cosas que pueden herir o lastimar a las demás personas. Pero bueno, los conflictos también pueden ser oportunidades para poder arreglar algunas situaciones que tenemos pendientes. Y bueno, con respecto a esto, me gustaría también hablarles sobre las herramientas que podemos utilizar para la solución de los conflictos. Y estas herramientas tienen que ver con lo más importante que tenemos, que sería el diálogo. El diálogo debe ser una base fundamental para poder arreglar nuestros conflictos. Y lo primero es, el diálogo implica el desarrollo de capacidades para expresar con claridad las ideas propias, tomar una postura, argumentar con fundamentos para comprender los de los demás, respetar opiniones, ser tolerante y tener apertura a nuevos puntos de vista. El diálogo es necesario para que nosotros podamos promover una cultura de la paz y no recurrir a la violencia. La conciliación. Este también es un medio alternativo a la jurisdicción
para solucionar conflictos, a través del cual las partes resuelven por sí mismas y mediante el acuerdo un conflicto jurídico con la intervención o colaboración de un tercero. En la conciliación podemos tomar en cuenta la ayuda o el apoyo que otra persona nos brinde y sobre todo nos pueden dar su punto de vista de cómo podríamos nosotros arreglar una situación que quizá no estamos viendo con objetividad por el nivel de enojo o de molestia que estamos teniendo en esa situación. La negociación, también esta es una parte importante de las herramientas para arreglar estos conflictos. Y bueno, esto sería, la negociación es un proceso de discusión que se establece entre las partes por medio de representantes. Si son grupos y cuyo objetivo es el de llegar a un acuerdo aceptable para todos. Nosotros sabemos que cuando negociamos algo es porque pretendemos tener un final, digamos, justo para cada una de las partes. Al negociar, nosotros también estamos usando de alguna manera esta parte autónoma que tenemos para poder solucionar una situación, pero sin la intervención de alguien más. La negociación por lo general se da entre las dos partes, pero es importante estar abiertos a todas las opciones que puedan surgir y también abierto a las ideas de lo que la otra persona está esperando. Y por lo tanto también hay que ceder en algunos de estos aspectos. Y bueno, los acuerdos. Esto es muy importante. Es parte de lo que puede dejarnos como resultado un conflicto. A veces cuando nosotros negociamos o conciliamos o dialogamos, llegamos a acuerdos que nos pueden beneficiar tanto a la parte que estamos confrontando como a nosotros mismos. Y estas decisiones, de alguna manera, pueden ser tomadas en común por dos o más personas o por una junta, asamblea o tribunal. También se denomina así a un pacto, tratado, convenio, convención o resolución tomada en una institución. ¿Ok? Entonces, ya revisamos estas herramientas, pero tenemos una que es muy importante y que tenemos que mencionar porque es parte fundamental e incluso se menciona en nuestra Constitución política, y que sería la mediación. Así que vamos a analizar la mediación, que es un mecanismo que las personas pueden elegir de manera voluntaria y los involucrados, por supuesto, dentro del conflicto, van a buscar por ellos mismos construir y proponer soluciones al conflicto. Esto quiere decir que va a haber una tercera persona que ayude a arreglar alguna situación que se haya fracturado entre estas dos personas. Bien, entonces la mediación tiene como característica que es parte de una resolución pacífica de los conflictos, pero también que existe la intervención de una tercera persona. Otra de las características es que ambos involucrados en el conflicto deben tener disposición para no ser ofensivos o no ser violentos con la otra parte. ¿Ok? Entonces, a continuación, les voy a pedir que durante toda esta pequeña clase ustedes vayan tomando nota de lo más importante, para lo cual les voy a pedir que me hagan o que realicen un diagrama. Esto sería muy importante para poder ir resumiendo cada uno de los aspectos que estamos manejando y así poder incluir, por supuesto, elementos como la definición del conflicto, las herramientas del conflicto, las ventajas y desventajas del conflicto, además de que va a ayudarnos a recuperar estos conocimientos posteriormente. Este diagrama puede ser un diagrama de flor, puede ser también un diagrama en donde nosotros podamos poner solo las ideas principales, alguna que nos ayude a reforzar algunas de las palabras claves de lo que es el conflicto, sus ventajas, las situaciones que nosotros estaremos viendo. ¿Ok? Entonces, esta sería una actividad, el realizar un pequeño diagrama que nos ayudará de una forma en la que nosotros podemos recuperar nuestros conocimientos. Y bueno, les presento a continuación estas imágenes en donde, si ustedes aceptan este diagrama o este organizador gráfico de flor, en medio va el tema
y en sus hojas, por supuesto, irían las ideas principales. O como lo pueden ver en la segunda imagen, también pueden hacer una maceta y en cada flor poner los elementos que ustedes consideren más importantes. Bien, después de esto, me gustaría que ustedes también fueran analizando estas situaciones que han vivido a diario y cómo han ido tomando acción para entender y comprender algunas de estas soluciones o estas estrategias que han utilizado. ¿Tú usas el diálogo de manera habitual en tu vida cotidiana? ¿Realmente buscas solucionar tus conflictos sin llegar a la violencia? ¿O terminas relaciones por estas cuestiones de tener un confrontamiento? Entonces, esto es muy importante, analizar qué es lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo cuando se presentan situaciones problemáticas entre las personas que nos rodean. Muy bien, a continuación también me vas a ayudar a solucionar un caso. En esta situación tenemos un caso a resolver sobre dos amigas. Este tipo de situaciones pueden llegar a ser muy comunes en nuestra escuela. Quizá tú ya has vivido algo muy similar. Y habla sobre Marta y Laura. Marta y Laura son amigas. Ellas estudian el segundo año de secundaria. Tienen varias amigas en común con quienes se juntan entre clases o a la hora del receso para comer y platicar. Hace unos días, Laura se acercó a reclamarle a Marta porque reprobó el examen de matemáticas, debido a que Marta se negó a pasarle las respuestas durante la aplicación de la prueba. Esta situación molestó a Laura, ya que por haber reprobado no podrá renovar su beca el siguiente ciclo escolar. Marta trató de explicarse diciendo que no tuvo oportunidad de pasarle las respuestas porque la maestra estaba muy cerca y le dio miedo que la castigaran. Laura se dio la vuelta y se fue. Desde entonces, ni Laura ni sus otras amigas le hablan a Marta porque la consideran una traidora y culpable de que Laura haya perdido su beca. Marta y Laura ya no conviven. Marta se siente culpable de que Laura haya perdido su beca y sus compañeros la miran feo. Por su parte, Laura piensa que Marta no era una verdadera amiga porque no le quiso ayudar en el examen. Como podrás ver en esta situación, hay varios elementos que se conjuntan y que de alguna manera tenemos que analizar. Estos elementos se refieren a, por ejemplo, por qué se dio el conflicto entre ambas amigas. Si realmente es una situación que ellas pueden solucionar de una manera, de una manera conjunta o con la intervención de una tercera persona. ¿Ustedes qué piensan? Analicen la situación. Laura y Marta eran muy amigas, pero el interpretar una acción como algo negativo hizo que ellas se alejaran. Además de esto, también me gustaría saber, ¿tú qué piensas en cuanto a la responsabilidad que cada una tiene de este conflicto? ¿Qué tanta culpa consideras que tiene Laura y qué tanta culpa consideras que tiene Marta? ¿Crees realmente que una situación como esta podría hacer que tú cambies una relación de amistad? ¿Crees que vale la pena? ¿Tú cómo lo solucionarías? ¿Qué harías en el caso de ellas? Y es con respecto a eso que yo te voy a comentar las siguientes preguntas y vamos a tratar de darle solución, ¿ok? Vamos a ver estas preguntas que son muy importantes que tú las contestes con lo que ya hemos revisado hasta ahora sobre los conflictos interpersonales y sobre las herramientas para llegar a una solución pacífica. Muy bien, estas preguntas sobre el caso también debes anotarlas en tu libreta y contestarlo de manera personal. Además, puedes buscar que tus padres, tus amigos puedan darte también su propia versión de estas preguntas. ¿Cómo podría solucionar este conflicto? Esto es muy importante contestarlo porque en base a ello podemos saber la variedad de opiniones que nosotros tenemos con respecto a una misma situación. Así que te recomiendo que busques el apoyo de tus amigos para saber ellos qué harían. Si llegaran a tener un conflicto o una situación como esta, ¿cómo lo resolverían? La siguiente pregunta,
¿Has vivido una situación de conflicto de este tipo? Con un amigo, con una amiga, con una persona cercana, en donde realmente una situación a lo mejor de malentendido ha sido, no sé, detonante para poder cortar incluso la relación. ¿Y qué se requiere para lograr un acuerdo entre las partes? Eso es muy importante que nosotros lo podamos contestar. Así que tu tarea va a ser buscar la respuesta de diferentes personas para encontrar las diversas estrategias que puedan brindarte para solucionar un conflicto. Y bueno, a continuación me gustaría darte mi propia opinión sobre esta situación conflictiva entre Laura y Marta. Bueno, desde mi punto de vista, ellos son personas que han tenido quizá una amistad muy larga, pero desafortunadamente por la falta de comunicación, por la falta quizá de una estrategia para ser empáticas, para fomentar el diálogo, como lo mencionamos, como una herramienta, ellas están separándose y están permitiendo que algo que no debería hacerlo, lo haga. Entonces, es importante que ellas busquen a alguien que las pueda apoyar, una tercera persona, como puede ser un adulto que está quizá más cerca de alguna de ellas o quizá de ambas. Por ejemplo, en la escuela, buscar a un maestro que les pueda dar su apoyo para lograr una negociación entre ambas. Sin embargo, el nivel de fractura de su relación de amistad podemos ver que es muy alta. Ellas están dejando de hablarse y pues ya los demás también están empezando a actuar de una manera negativa. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, como Laura y Marta, si llegamos a tener un conflicto, busquemos el apoyo, la mediación y que, por supuesto, esta mediación sea por parte de alguien que nos vaya a apoyar. Imagínense buscar el apoyo de alguien que quizá no tiene la experiencia o quizá no tiene las capacidades para decirnos lo que está bien o lo que está mal. Podría ser que nuestra amistad se termine totalmente. Entonces, Laura y Marta deben asumir su responsabilidad, cada una de ellas. El saber que no era responsabilidad de la una el que la otra aprobara un examen. Ambas tenían, obviamente, sus propios intereses y sus propios miedos. Y por lo tanto, ambas debían tomar la mejor resolución para sus propios problemas, ¿no? O sus propias intenciones. Muy bien, a continuación les voy a presentar un mapa que de alguna manera era lo que espero que ustedes realicen a lo largo de la sesión. Y sería un ejemplo de lo que espero que ustedes realicen en la sesión. Y es un pequeño mapa en donde ustedes van a anotar, por ejemplo, el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Y ustedes anotarían o pondrían su diagrama de flor con las respuestas que les había mencionado anteriormente. Ustedes deben poner lo más importante. Y en este caso, por supuesto, estamos hablando de los acuerdos, estamos hablando de la conciliación, estamos hablando del diálogo, que es parte fundamental. También hemos mencionado la negociación. Estamos mencionando la negociación, el diálogo, los acuerdos, la mediación, que también es parte importante, las ventajas que mencionamos hace un momento y las desventajas. Ustedes pueden crear esta pequeña actividad como ustedes mejor lo prefieran. Pueden hacer también un árbol, pueden hacer algún tipo de diagrama que tenga que ver con las ideas principales. Lo que es fundamental es que ustedes vayan teniendo muy presentes cada una de las definiciones. Y bueno, me dio mucho gusto compartir el día de hoy esta clase con ustedes. Espero que ustedes tengan más presente lo que es un conflicto, la manera más pacífica de solucionarla, las herramientas con las que cuentan para poder tener relaciones más perdurables y más alejadas de los conflictos. Entonces, el día de hoy pudieron aprender sobre la mediación, que es cuando nosotros no podemos solucionar por nosotros mismos una situación problemática y tenemos que recurrir a la ayuda de alguien
que nos dé su punto de vista y que por lo tanto nos pueda ayudar a solucionarlo. Así que agradezco mucho su atención y me despido deseándoles un excelente día y que por supuesto ustedes puedan ser mejores ciudadanos tomando las mejores decisiones y ser personas más felices cada día. Muchísimas gracias.